Bienvenidos, buenos días. Recibimos en la sección de hoy del Seminario de Investigación del Departamento de Filología Clásica Europea nuestro colega, el profesor Luis Arturo Richard Romero. Bueno, por suerte, pues nosotros para vosotros muchos de ellos, entonces me ahorro de tener que hacer una presentación extensa. Sabéis de sobra a lo que se dedica, buena parte de su investigación actual nos la va a presentar ahora a continuación, pero yo me gustaría hacer un poco de historia de la ciencia, pues la historia de la ciencia reciente, y recordaros, para los que no lo conocéis, que también es autor, bueno, apasionante de estudios, por ejemplo, de las Cefíades, de Posidipo de Pela, y también de un volumen al cual yo le tengo especial cariño, porque está en la colección de letras universales de la editorial Cátedra, titulado 500 epigramas griegos. En fin, un volumen bilingüe que es una verdadera delicia, donde se trata la tradición de estos textos desde sus primeros orígenes hasta prácticamente nuestros días, ¿vale? Entonces, os recomiendo que lo ojéis si no lo conocéis ya. Bueno, agradecemos mucho a Luis Arturo que haya accedido a presentarnos su investigación hoy en este seminario. Agradecemos también de manera especial al profesor Alberto Pardal, que se ha prestado a hacer posible esta radiodifusión a través de las ondas y que, bueno, esperamos que no nos dé ningún disgusto, pero esta sala de vez en cuando se caen las cosas, me refiero a las conexiones, ¿eh? No se caen nada más, no hay ningún ente extraño. Gracias a los dos, y sin más, le dejamos ya la palabra al profesor Luis Arturo. Gracias. Gracias al profesor Prieto, al profesor Hernández Lobato, que dirigen el seminario, y al Departamento de Filología Clásica Indoeuropeo. Como sabéis, estos seminarios están pensados para presentar investigación en curso, tanto de los miembros del departamento como de visitantes. Yo voy a hacer un poco de trampa, o voy a usar esto de investigación en curso en un sentido bastante amplio, porque les voy a contar acerca de un libro que acabo de terminar. Todavía no está publicado, y eso quiere decir que le puedo hacer cambios y por tanto sigue siendo trabajo en curso. Es un libro que me ha tenido ocupado en los últimos tiempos, tan ocupado que fui posponiendo la vacuna del COVID y de la gripe, posponiéndola, hasta que me contagié, y por eso es que tuvimos que cambiar el seminario de día. Este seminario debió ser hace 15 días. Así que Calímaco tiene la culpa, entre otras muchas cosas, de que me diera COVID. Pero se le perdona porque, como sabéis, Calímaco es uno de los mejores poetas de la literatura griega y, apurando un poco, de la literatura universal. Calímaco, como sabéis bien, es un poeta de poetas. Es decir, es un poeta que fue admirado hasta el plagio por los poetas griegos posteriores a él y también por los poetas latinos. Fue un autor muy conocido en su tiempo, con una difusión tremenda. Fue un autor revolucionario en muchas cosas, tanto en la manera de escribir poesía como en la manera de entender la métrica, sobre todo la métrica interna del hexámetro griego. Pues es una cosa antes de Calímaco y una cosa después, como lo es antes y después de Nono. Pero la manera calimaquea, digamos, de hacer poesía se extendió rapidísimamente, según podemos ver en muchos testimonios. Es impresionante ver cómo en lugares tan remotos como Asia Menor, a los 30 años de la muerte de Calímaco, ya todo el mundo está haciendo poesía inscripcional con las reglas de Calímaco. Es decir, es un autor que, si eso existiera en sus tiempos, hubiera tenido el premio Nobel. Aparte de que, como trabajaba para Ptolomeo, él se lo hubiera conseguido, pero lo hubiera podido conseguir incluso por sus propios méritos. Yo decidí hacer un trabajo sobre Calímaco, un libro, y lo primero que puedo contarles es que acabé haciendo un libro relativamente diferente al que yo esperaba. Yo sabía que el texto de Calímaco tiene muchos problemas de transmisión, etcétera, tiene muchísima filología encima, hay muchos problemas de transmisión del texto, muchísimas conjeturas, muchísimas correcciones, etcétera, etcétera. Yo estaba resignado un poco a hacer un libro bastante más filológico. Con el paso del tiempo, conforme fui investigando y fui trabajando cada vez más en el conjunto de los epigramas, porque no es lo mismo trabajar sobre un poema que trabajar sobre el conjunto de una obra de un autor, me di cuenta de que, para mi sorpresa, Calímaco no estaba lo suficientemente bien estudiado desde el punto de vista estrictamente literario, que es algo realmente sorprendente, porque uno pensaría que sobre un autor como este estaría dicho absolutamente todo y que habría poquísimas cosas que descubrir, entre comillas, desde el punto de vista literario. Pero para mi sorpresa no es así. Había muchas cosas que decir. En el caso de Calímaco,
la filología ha estado tan ocupada intentando primero recuperar los textos, es decir, solucionar los problemas textuales, que son muchos, luego entenderlos, que tengan un sentido, por todas las cuestiones históricas y por todas las cuestiones, todas las referencias bastante intrincadas que puede tener este autor. Es un autor muy erudito, que al final la literatura, en su caso, ha quedado un poco relegada. Es un poco sorprendente esto, ¿no? Eso fue una sorpresa agradable para mí, porque a mí, desde luego, hacer un nuevo comentario de Calímaco, pero con una tendencia literaria, pues era algo que me apetecía bastante más, la verdad, que tener que hacer todo el trabajo filológico de nuevo, ¿no? A mí me gusta hacer lo que yo llamo filología oculta, ¿no? Me gusta que la filología esté ahí, pero que no se note tanto, ¿no? Que se vean los resultados, pero que no se tenga necesariamente que ver el andamiaje, ¿no? Y en el caso de Calímaco, descubrí que esto era en parte lo que había que hacer. Lo que tienen ustedes en el handout que les repartí, porque no confío mucho en la tecnología, en la primera página, Alberto, esto no es más que el índice del libro. Es decir, el libro lo que tiene es una introducción, more antiquo, donde se habla del autor, de la obra y de una serie de características que yo considero relevantes. Y luego están los 63 epigramas, los 7 fragmentos comentados, con un comentario literario. Es decir, en los que se entra en cuestiones literarias cuando hace falta, pero con la esperanza, a lo mejor un poco vana, de que si cae en manos de un lector promedio, si es que los lectores promedio todavía existen, no lo asuste demasiado. Es decir, que no tenga una apariencia tan filológica como para echar atrás a alguien que simplemente está interesado en la poesía o está interesado en la literatura antigua a un nivel, digamos, de usuario, no de especialistas como nosotros. Entonces, intenté un término medio en el que, por una parte, se resolvían problemas, se daban interpretaciones mías, y por otra parte, aquello resultaba legible y probablemente interesante, pienso yo, para un lector no demasiado especializado. Yo les voy a hablar aquí básicamente de 3 cosas. No les voy a contar todo el libro, les voy a hablar de 3 cosas que a mí me parecieron muy interesantes al hacerlo. Voy a entrar en algunos epigramas un poco más en detalle, pero en verdad no me da tiempo para eso. Y más bien voy a hablar de 3 temas que están relacionados. Luego volveremos aquí al índice, que tiene una numeración distinta a la de las ediciones anteriores. Luego explicaré por qué. Y por eso es que os lo puse ahí, porque si no os ibais a perder. En la siguiente página, las 3 cosas de las que yo quiero hablar, básicamente, si nos vamos arriba, son una que me parece interesantísima, es que con todo lo que se ha estudiado sobre Calímaco en épocas recientes, y sobre todo con lo que tenemos reunido ya en la última edición, que es la de Clayman. D.L. Clayman hizo una edición para Loeb en el 2022, que son 3 volúmenes, que son 3 volúmenes de los Loeb, digamos, ideales. Es decir, muy claros, con un aparato muy breve, que para hacer Calímaco es brevísimo, con unas notas, las estrictamente necesarias, pero que se leen muy bien. Es un Calímaco de uso. Son los 3 volúmenes, los 3 publicados al mismo tiempo, además, por Clayman. Y Clayman intenta algo que desafortunadamente no acaba de hacer, y de la que yo hablo en la introducción, y que es el primer punto del que yo quería hablarles. Y es que creo que a fecha de hoy estamos en condiciones de saber cómo estaba organizada la poesía completa de Calímaco. Como sabéis, una de las grandes maravillas del helenismo es que por primera vez tenemos los libros. El control del libro por parte del autor, una idea muy bonita que acuñó Luis Enrico Rossi hace tiempo, solamente se plasma de verdad en época helenística. Es decir, todos sabemos que Safo o Alceo no hicieron una colección de sus poemas, que las hicieron después los alejandrinos. El objeto libro, el concepto libro como objeto y como objeto de arte no existe hasta la época alejandrina, cuando ya hay un comercio librario lo suficientemente importante como para tener libros, que además
como perfectamente sabéis, una de las maravillas de Alejandría es que tiene todo el papiro que pueda desear. Y los autores helenísticos ya tienen un control sobre su libro. Los primeros libros diseñados por el autor sabemos que son de época helenística. El que conocemos con mayor claridad probablemente sea el libro de los idilios de Teócrito. A fecha de hoy sabemos que el libro de los idilios de Teócrito, los 7 primeros idilios, formaban un libro que fue publicado así en el orden en el que lo tenemos ahora. Es el primer libro en el que tenemos una estructura, en la que tenemos una serie de correspondencias, lo que se conoce como intratextualidad. El primer libro en el que el autor elige cómo acomodar los poemas para que el propio orden de los poemas sea significativo y para que haya una serie de correspondencias entre todos los poemas. Exactamente lo que hace un autor actual cuando publica su libro. Es muy difícil hoy en día ver un libro que esté hecho a la manera Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, que sean poemas acumulados, pum, 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 uno tras otro. La mayoría de los libros tienen una arquitectura y tienen un orden interno. Y al leer los poemas en ese orden, tienen un significado añadido, contextual. Los primeros que hacen eso son los poetas helenísticos. Teócrito y, por supuesto, Calímaco. A fecha de hoy podemos suponer, o yo me arriesgo ahí un poco completando lo que proponen Kleiman y otros autores, porque como os imaginarás que de Calímaco ha escrito mucha gente. Y yo llego un poco a esta conclusión de cómo pudo haber estado organizada la poesía completa de Calímaco. Esto, como sabéis, lo sabemos eh, por una casualidad tremenda, que es que la mayoría de los libros de Calímaco están conservados por papiros. Por transmisión manuscrita solamente se conservaron los 6 himnos y los 63 epigramas que tenemos hoy en día. La conservación de los himnos es, como siempre, una casualidad porque resultó que los himnos de Calímaco entraron en un gran libro de himnos en el que estaban los himnos órficos, los himnos de Proclo, etcétera, y ese libro se conservó y por eso lo tenemos. Los epigramas se conservaron en la antología palatina, reintegrados en una serie de antologías reantologizadas una y otra vez, pero se conservaron en parte. El resto de las obras están conservadas en papiro. Pero resulta que algunos de esos papiros contienen una serie de diegeses que no son más que horribles resúmenes en prosa, que tienen el valor interesantísimo de que nos dice qué va antes y qué va después. Como resúmenes probablemente no valen mucho, como escolios probablemente no valen nada, pero lo valiosísimo es que te dicen en qué orden estaban. Y a fecha de hoy podemos concluir más o menos cómo estaba estructurada la poesía completa de Calímaco, que eran 10 libros, un número redondo además, parecen ser 10 libros, que empezaba con los Aitia, la obra más famosa de Calímaco, que se abre con el famosísimo prólogo de los Telquines, este poema en el que Calímaco se defiende de unos presuntos enemigos poéticos que no valoran su forma de poetizar. Era un libro era un libro en 4 libros, que sabemos que tuvo una influencia tremenda pues, en Ovidio, en Propercio y en todos los poetas elegíacos. Luego seguían los jambos, que hoy en día no tenemos muy claro exactamente cuántos eran. Ese libro lo conservamos en papiro también. Tenemos 13 jambos que estamos seguros que formaban parte de ese libro. Hay quien piensa que había más, porque el final del libro está inconcluso, está trunco. Luego venían una serie de poemas que son poemas líricos, las llamadas canciones, mele, que son poemas compuestos en metros líricos y que no se puede descartar que que estuvieran incluso destinadas como la lírica arcaica a una cierta ejecución. De esos conservamos solo 4. Luego venía la écale, que es un epilio. Calímaco, entre otras muchas cosas, inventa el epilio junto con Teócrito, ¿no? El epilio, sabéis que es una especie de micropoema épico. La écale lo que narra es la historia de una anciana que acoge a Teseo en una de sus aventuras y lo resguarda en su casa y resulta que se ponen a hablar y Teseo, que es un héroe inconmovible e inamovible, termina totalmente conmovido por esta señora, que es una especie
de abuela de cuento, sigue su camino y cuando vuelve a la casa la anciana ha muerto. Entonces, el poema tiene un montón de elementos revolucionarios, que el protagonista es una mujer, que además es una anciana, que además es pobre, etc. Y usa un punto de vista, digamos, que es totalmente nuevo. Bueno, pues seguía la Écale, luego seguían los himnos, que eso los tenemos enteros, son 6, sabemos que eran 6 y en ese orden. Y luego seguían una serie de poemas, que son estos 4 que están aquí, de los que tenemos poquísimo. Uno de ellos es un poema que parece que era el primero en el que se desarrollaba la figura de Polifemo como cantante y como poeta, que luego encontraremos en el resto de la tradición. Esto en verdad ya lo habían hecho los poetas de la llamada Nueva Poesía, Melanípides y compañía en el siglo IV, pero Calímaco lo desarrolla. Esa Galatea seguramente tenía muchísimos puntos de contacto con algunos idilios de Teócrito donde aparece el mismo personaje. Luego había una cosa que se llamaba el archivo, Garfeion, que por todo lo que sabemos parece que fue una especie de galería de poetas antiguos. Como sabéis, Calímaco era filólogo también y se le atribuye haber hecho una especie de catálogo, los llamados pinaques, que eran una especie de quién es quién, una especie de Wikipedia antigua de toda la literatura antigua, dividida en 180 volúmenes de papiro, una obra monumental, ¿no? Parece que este era el equivalente poético, una especie de galería de personajes, ¿no? Pero poetas. Tenemos 2 o 3 fragmentos. Luego está el Ibis, del que sabemos bastante por el Ibis ovidiano, que es una imitación, parece bastante directa del poema de Calímaco. Ya sabéis que a Calímaco lo imitaron y lo tradujeron mucho los poetas latinos. Si nos guiamos por el Ibis, era un poema también en el que se atacaba, como en el prólogo de los Telquines, a alguien o a algunos que no estaban de acuerdo con las ideas de Calímaco en el arte de hacer poesía. Luego había una serie de poemas encomiásticos, parece, que tenían que ver con los Ptolomeos. De ellos conservamos algunos fragmentos con los que podemos hacernos una idea de cómo eran. Y finalmente, que es lo que a mí me interesa, todo parece indicar, o algunos queremos creer, que lo que cerraba la poesía completa de Calímaco era el libro de los epigramas. Y además que el libro de los epigramas, por tanto, era una especie de microuniverso que reflejaba todo el resto. Porque toda esta poesía, si toda esta hipótesis que hemos montado entre muchos y que yo recojo aquí por última vez, poniéndole un poco de mi cosecha, pero la idea que conste que no es totalmente mía, hay mucha gente que ha trabajado en esto. El conjunto tendría una, una estructura. De manera que no solamente tendríamos en época helenística los primeros libros de poetas editores, sino que tendríamos, si esto es cierto, la primera poesía completa de la antigüedad. Es decir, el primer autor que reunió sus libros que ya tenían una estructura interna y además los acomodó para que formaran una obra más amplia en la que los libros también tuvieran un orden, es decir, exactamente lo mismo que hace un poeta actual. La posmodernidad de Calímaco es alucinante. Y los epigramas, que es el último libro, por todo parece indicar que era el último, es que no hay mucho más donde ponerlo, serían una especie de reflejo de todo lo demás y jugarían con el inicio, que son los Aitia. En este libro yo incluí también, porque lo cito cada rato, una traducción del prólogo de los Telquines, del primer poema de los Aitia, el famoso prólogo de los Telquines, porque los epigramas están llenos de referencias a ese poema. Es decir, el último libro, que es el de los epigramas, hace un montón de referencias a los primeros poemas de los Aitia, que seguramente eran el inicio de la obra. Entonces, esta es una idea de la que yo hablo en el comienzo del libro. Es una idea que ahora mismo está a prueba, por supuesto, porque esos 4 libros, por ejemplo, no está muy claro dónde ponerlos. Sabemos que de los Aitia a los himnos, ese era el orden.
porque nos lo dicen los resúmenes. De los primeros 5 libros no tenemos ninguna duda, iban en ese orden. ¿Cómo estuvieran ordenados los otros 4 que conocemos muy fragmentariamente? No lo sabemos. Es decir, yo pienso junto con Benjamin Acosta Hughes, Susan Stephens y otra gente que la Galatea iría antes del archivo y antes del IBIS, porque el IBIS formaría una especie de respuesta a los jambos y por una serie de cuestiones de crítica interna. Pero en esos 4 obviamente no estamos seguros. Tampoco estamos seguros de que ese libro de poemas encomiásticos fuera uno solo. Todo parece indicar que sí, pero no estamos totalmente seguros. Otra cosa de la que hablo en el prólogo de este libro es de la estructura del libro de los epigramas. Que de esto también es algo que en las últimas épocas hemos aprendido muchísimo. Los epigramas de Calímaco se han conservado en la antología griega, que como sabéis es el resultado de un larguísimo proceso de antologación que duró casi 2000 años. El proceso más o menos de los epigramas es el que tenéis ahí. Libellus, síloge, antología. Según la morfología del libro y según el control del autor. Hay una primera etapa en la que el autor recopila sus poemas, y ese es el libellus. El término está tomado, obviamente, del libro de Catulo. El libro de Catulo es el primer libro de la poesía latina que tiene una estructura también interna, matemática, incluso numérica, perfectamente clara. Entonces, los que nos dedicamos a esto solemos usar el término de libellus. Entonces, el primer paso, digamos, en la historia del texto de Calímaco es que Calímaco reúne o compone un libellus con sus epigramas. ¿Cuántos epigramas debía tener un libro en la antigüedad para hacer tal libro? Tenemos un ejemplo maravilloso que es el de Posidipo, el famosísimo papiro de Milán de Posidipo, en el que se conservan casi 110 epigramas, divididos en 10 secciones. El libro no está completo, parece que tenemos el inicio, pero no tenemos el final. Siempre se ha calculado que en un rollo de papiro estándar debían caber entre 180 y 200 epigramas. El libellus de Calímaco, si era uno solo, como todo parece indicar, debía tener entonces eso, entre 180 y 200 epigramas. Conservamos 63 completos y fragmentos de 7, así que tampoco nos ha ido mal. Y es una buena muestra de lo importante que se consideraban los epigramas, al punto de que en una serie de antologías se recoja la tercera parte de la obra de alguien. Calímaco compone su libellus, lo integra en su obra completa. Esa obra completa sabemos que está en uso en Roma, por supuesto, cuando menos hasta el siglo II después de Cristo. A partir del siglo II, siglo III, le perdemos la vista tanto en el mundo griego como en el mundo romano. No estamos seguros de que esa obra completa de 10 libros haya sobrevivido mucho más. Es probable que haya desaparecido pronto, es probable que haya sobrevivido más, y lo que pasa es que simplemente no tengamos testimonios de ella. Pero los epigramas tienen su propia historia, y es que comienzan a ser seleccionados en otros libros de epigramas. Después de Libellus, que es un libro editado por el autor, que elige en qué orden va, que elige qué secciones tiene, que elige cuál es el poema de apertura, cuál es el poema del final. Esto lo sabemos por otros autores, por ejemplo, por Meleagro. De Meleagro tenemos clarísimamente el poema final. De otros autores tenemos el poema inicial. De Nócide, por ejemplo, o de Asclepiades, estamos bastante seguros que tenemos los llamados enfants gedichte, los primeros poemas. En fin, sabemos que los libros tenían su poema de apertura, su poema de clausura, y estaban repartidos en medio o con una estructura temática o con una estructura genérica. Pero es el autor quien controla eso. En la síloga, en cambio, ya no es el autor quien lo controla. Llega alguien ajeno, seguramente posterior, que junta epigramas o del mismo autor o de varios y hace su propia colección, con el objeto que sea. El autor de la síloge tiene unos intereses que son diferentes a los del propio autor, porque puede tener un interés que no tiene nada que ver con los del autor original. Puede estar recopilando poemas, por ejemplo, para dar una clase.
o puede estar recopilando poemas que tengan que ver con un tema en específico. No tiene por qué seguir las opiniones del autor. Y finalmente viene la antología, que ya es un totum revolutum en el que entra de todo. Entran trozos de Livelli, tal como estaban en el orden que estaban, entran trozos de Silogae, y se arma el totum revolutum que todos conocemos ahora, que son la antología palatina y la antología planudea, que son libros enormes en los que hay segmentos de todo. En las antologías podemos reconocer secuencias de las antologías anteriores, secuencias de Livelli, secuencias de Síloga, en fin, tenemos de todo. El mismo papiro de Posidipo, que tenemos prácticamente entero, y además que tiene el valor enorme de ser prácticamente contemporáneo del autor. El papiro de Posidipo debe ser del 245-240 antes de Cristo, un momento en el que tanto Posidipo como Calímaco estaban vivos. No sabemos si el papiro de Milán está en el orden que quiso Posidipo, es decir, si es un libellus, o si ya es un asílogo, si ya está seleccionado por alguien que no es el propio autor. Pero en todo caso está muy cerca. Con el ejemplo del papiro de Milán, Gutzwiller, en uno de sus libros, propuso lo que según ella podía ser el orden de los epigramas de Calímaco, de una manera totalmente hipotética, ¿no? Ella decía que es exempli gratia. Ella pensaba que podía ubicar incluso el poema de apertura y que luego tenemos restos de al menos 4 subdivisiones genéricas, ¿no? Epigramas epidícticos, epigramas votivos, epigramas eróticos imposiacos y epigramas funerarios. Obviamente el libro de Calímaco no tendría solamente 4 subgéneros, tendría más. Pero si estamos pensando que estos son los 63 que conservamos, pues es bastante lógico pensar que en un conjunto de 180, 200, pues tendríamos 3 veces más y tendríamos probablemente los 10 o 12 subsecciones que vemos en el papiro de Posidipo. El papiro de Posidipo conserva 10 y le faltan todavía. Bueno, no sería nada raro que el libro de Calímaco tuviera 10, 12, 15 clasificaciones genéricas. Siempre se ha pensado que el de los funerarios está bastante completo. Como podéis ver, es una buena cantidad. El de los simposiacos por ahí va, del que se conserva menos es de los epidícticos, que en verdad son más bien epigramas de polémica literaria. Y Gutzwiller establece este orden. Esta numeración se refiere a mis números que están en la primera página. Es interesante jugar la rayuela con el orden que propone Gutzwiller y leérselo así a ver qué pasa. Yo le cambié el orden. Por una parte, molesta mucho que los editores le cambien el orden a los poemas una y otra vez. Pero por otra, es que en este caso yo creo que era necesario. En primer lugar, yo no creo en absoluto que ese epigrama 56 pudiera ser el poema de apertura de la colección de Calímaco. Y luego no creo que estuvieran en este orden, porque este orden no se refleja en ninguna de las antologías que tenemos arriba. No hay ninguna antología de las de arriba y ninguna síloge en papiro de las que conservemos en los que estén primero los epidípticos, luego los votivos, luego los eróticos imposiacos y luego los funerarios. En todas las antologías que tenemos, los que van por delante siempre son los eróticos imposiacos, porque también los autores antiguos tontos no eran. Y tú pones tus mejores poemas y lo vas a mandar a un premio, cualquier poeta Nobel sabe eso. Pones los mejores al principio y al final, y los malos en medio. Cualquiera sabe eso. Y Calímaco se las sabía todas. En su caso es muy difícil decir cuáles son malos, pero los más dudosos yo creo que iban en medio. Y por más dudosos yo aquí entiendo los más difíciles, los que tienen más relación con la erudición propiamente dicho. Entonces yo hice un cambio, Alberto, si volvemos a la página 1 donde está mi lista. Yo puse primero los eróticos imposiacos, que son del 1 al 15, usando como poema de apertura el famosísimo poema que ahora veremos del poema cíclico, el famosísimo poema del eco, y cerrando la colección
con un poema que tiene que ver con Polifemo, con el Cíclope, que es un poema largo, con una tremenda ironía y autoironía que yo creo que cierra muy bien la colección. Yo creo que no tenemos toda la sección erótico simposiaca del libro de Calímaco, pero tampoco nos faltan muchos, ¿eh? 15 es un buen número. Después de los eróticos simposiacos, yo puse la sección de uno de los subgéneros clásicos del epigrama, que son los votivos. Y además, como podéis ver, yo le puse entre corchetes un título para guiar un poco al lector, no solo al lector especializado, es decir, el lector especializado a lo mejor ya llegó a tal punto de deformación que AP 1324 le parece suficiente para encontrar un texto. O sea, los tres frikis que nos dedicamos a esto, sí, decimos, sí, AP 1324. Pero para un lector un poco más común, poner un título, está claro que añadimos nosotros que no está en los originales, lo puede guiar un poco. Yo puse aquí todos estos que he titulado además aposta, ofrenda, 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 para que quede claro que es la sección votiva. Y luego puse la sección más extensa, que es la sección funeraria. Todos los poemas funerarios que llegan hasta aquí, hasta el 54, y luego los que conservamos epidícticos. Hay que decir aquí que los epidícticos son solamente estos, de aquí hasta aquí, del 55 al 61, son solo 6, pero que los 7 fragmentos casi todos son epidícticos. Entonces, parece que en la antología, y están conservados fuera de la antología, se conservaron en transmisión indirecta. Ahí tenemos, en los fragmentos, un poco se equilibra esto, ¿no? La poca cantidad relativamente de los epidícticos se equilibra ahí. Y finalmente puse como cierre los 2 autoepitafios de Calímaco, porque yo estoy seguro que estuvieran en el orden que fuera, estos 2 poemas tienen muchas papeletas para hacer la llamada esfragis o la coronis, el cierre del libro de Calímaco, por razones que la vemos. Entonces yo de alguna manera me aprovecho de todo lo que han hecho otros, me aprovecho de lo que ha hecho Gutzwiller, de lo que ha hecho Stephens y demás. Clayman en su edición, por ejemplo, cuenta con mucho entusiasmo la reorganización de Gutzwiller, pero al final deja el orden de Pfeiffer, cosa que yo particularmente no entiendo. Está bien, es una edición en la que está siguiendo el orden de Pfeiffer, pero si algo te convence muchísimo, Pfeiffer no se va a enojar si le cambiáis la numeración. Volvemos a donde estábamos. Porque en las ediciones antiguas los epigramas están puestos en verdad en desorden. La edición de Meinecke de 1861, la de Villamovis de 1897, la de Pfeiffer de 1949, en verdad están formadas por aluvión, según se iban descubriendo los epigramas. No tienen ningún orden, no tienen ninguna estructura interna. Simplemente, a como iban saliendo, así se iban acumulando. No lo intentan siquiera. Gow y Page en el 65 intentaron una primera clasificación por subgéneros. Y ellos, por cierto, también ponían los eróticos simposiacos al principio, como lo hago yo. Lo que pasa es que ellos no tenían ninguna intención de reconstruir nada y, por ejemplo, todos los fragmentos los ponen al final y algunos los sacan de orden porque les parece que así debe ser. En fin, es un primer intento de organización. En el 92, Saneto y Ferrari cortan por lo sano y los ponen en el orden de la antología palatina. Ojo, en el orden de la antología palatina, de nuevo los eróticos simposiacos vuelven a estar al principio, porque está en el libro quinto de los libros de la antología. Y finalmente está esta propuesta de organización del Libellus de Gutzwiller. Gutzwiller no hace una edición. Gutzwiller en lo que ha trabajado buena parte de su vida es en un enorme comentario de Meleagro, no de Calímaco, y ella solamente lo propuso como una idea, ¿no? Que es esta de aquí.
Entonces yo tomé un poco de todo esto y los organicé a mi manera. El poema que dice Guts Bieler, que puede ser el de apertura, y que se los he puesto aquí para que lo leáis después con calma, es un poema muy largo que tiene que ver con Pítaco, de Mitilene, uno de los 7 sabios de Grecia. Es un poema que tiene, obviamente, una interpretación literaria también. Luego lo leéis con calma. Pero yo, sinceramente, no creo que este pudiera ser el poema de apertura. Yo me mojé y puse como primero este, que es un poema que todos conocéis perfectamente. Si subes un poquito queda entero este, Alberto. Salta de página. No, salta de página. Bueno, es el famosísimo poema del Eco, todos lo conocéis. Además, yo lo puse al principio, no creo que sea el poema de apertura de la colección de Calímaco, ¿eh? Entre otras cosas porque en un poema de apertura suele haber una firma. La mayoría de los poemas de apertura tienen el nombre del autor o tienen algo que identifique claramente al autor. Por ejemplo, en el caso del poema de apertura de Nóside, estamos casi seguros que es el suyo porque aparece su nombre. Y hay otros poemas que tienen clarísimamente esa intención. Los 2 únicos poemas de Calímaco en los que aparece su nombre son los que yo he puesto como conclusión, como esfraguís. No creo que pudieran ser los de apertura, pero hay muchas posibilidades de que este poema estuviera en un lugar relevante dentro de la sección erótico simposiaca. Pasamos a la siguiente página. Es un poema que todos conocen, el famosísimo poema del Eco. Tiene un montón de problemas de interpretación. El fundamental es cómo traducir el famoso término kiklikos de arriba, ¿no? Uno puede no traducirlo y decir odio el poema cíclico. Vale. A lo mejor para nosotros, para un especialista, está bien, poema cíclico, pero incluso para un especialista dirá, ¿qué rayos es un poema cíclico? Sabéis que se han dado un montón de explicaciones. Digamos que la explicación estándar hasta el siglo XVIII era que era un ataque contra la épica, era una especie de recusatio contra la épica. Después se vio que eso no tiene ningún sentido. O sea, Calímaco es un autor épico por todas partes y adora a Homero. Después se pensó que podía tener que ver con los poemas del llamado ciclo épico. Los poemas épicos que no son como la Ilíada y la Odisea y que se piensa, pero es mucho pensar, que pueden ser los que aquí atacaba Calímaco. Es decir, los poemas épicos del ciclo tebano, del ciclo troyano, del ciclo de Heracles, los que están editados por Bernabé y por West, que no son la Ilíada y la Odisea, que son en comparación poemas, diría Calímaco, muchísimo mejores. Después se pensó que esto podía ser un ataque a cierto tipo de elegía, que es la hipótesis de Cameron, como las que escribía poetas del siglo IV, fundamentalmente, muchísimo más cercanos a Calímaco, fundamentalmente Antímaco. ¿Sí? Porque hay un epigrama en el que Calímaco ataca a Antímaco, entonces se dijo, bueno, aquí de lo que habla con el Kiklikos es de un cierto tipo de elegía, probablemente elegía catalógica aburrida, mitológica. Y uno dice, sí, claro. Y entonces viene Ovidio y viene Propercio que adoran a Calímaco y escriben justamente eso, ¿no? No sé. Yo pienso, y es mi idea, que en verdad ese término kiklikos hay que entenderlo como un término métrico estilístico, del que además tenemos un montón de ejemplos que fueron reunidos por Rossi en un tratado, en un libro, un librito que me parece maravilloso, que es un estudio del término cíclico como definición de un tipo de agogué rítmica. Es un tipo de verso que suena pesado, monótono, repetitivo. Y yo creo que de lo que trata Calímaco aquí es de eso. Yo me he mojado y le he puesto monótono. Supongo que mucha gente se me va a echar a la yugular y va a decir que eso es reducirlo y que en verdad cíclico puede significar muchísimo más cosas. Pero es que traducir cíclico es casi lo mismo que no traducirlo. Para eso lo dejo en griego. Entonces me he arriesgado con monótono. Creo que encaja con lo demás, ¿no? Este es un poema en el que hay una comparación entre una cierta selectividad, una cierta aristocracia, que Calímaco obviamente practicaba,
en su poesía y una cierta selectividad y una cierta arrogancia, digamos, en temas eróticos también, ¿no? Dice, detesto el poema monótono, no me gusta la senda que sigue la mayoría, yendo de aquí para allá. Eso está copiado de un dístico de los Teognidae. Odio también al amante promiscuo y no bebo de la fuente. Todo lo popular me repugna. Podemos entender que esa forma de hacer poesía es identificada por Calímaco como popular. Lo que pasa es que luego, en un típico giro calimaqueo, vienen dos versos que son de una autoironía tremenda. Lisanias, tú sí que guapo, guapo eres. Apenas lo digo y me contesta el eco, de otro es. Es un poema que, si tuviera solo los primeros 4 versos, pues sería una afirmación de la superioridad, digamos, estética de Calímaco con respecto a otras formas de hacer poesía. Pero luego tiene esta tremenda inversión al final. En un arranque de autoironía que solamente Calímaco es capaz de hacer. Otra de las características que yo subrayo una y otra vez en el curso del libro es la tremenda capacidad de humor que tiene Calímaco. Calímaco normalmente es visto como un autor erudito, como un autor difícil. Ya, pero una vez que entiendes las referencias y una vez que logras descifrar lo que está diciendo, casi siempre hay humor debajo. Y muchas veces es un humor que está dirigido contra sí mismo. Calímaco se afirma y se contradice constantemente, ¿no? En un juego de espejos totalmente posmoderno también, en el que la teoría poética siempre tiene una dosis de escepticismo tremendo, ¿no? Este famoso poema del eco, que claro, la gracia es saber dónde está el eco. Yo les puse ahí como curiosidad la explicación de Antonieta Porro, que es la que a mí me convence más de dónde está el eco, ¿no? El eco está en imaginarse esas palabras, nejí, calós, calós, en la pronunciación de la época, con la simplificación de los diptongos, nejí, calós, calós, en contraposición con aloseji. Porro demostró hace tiempo, y yo creo que tiene razón, que si se ponen en bucle, digamos, esas últimas palabras, neji, calós, calós, neji, calós, calós, neji, calós, calós, en una, en la, digamos, fonética sintáctica del eco, si es que eso existe, acabaría por confundirse, ¿no? Neji, calós, calós, neji, calós, calós, neji, calós, calós, aloseji. O sea, quedaría invertido el orden. No está claro que sea así. Ahí sabemos que hay un eco, pero nunca ha estado totalmente claro cómo funciona. El caso es que yo pienso que este poema bien podía ser uno de los que estuvieran en la sección de apertura y que, conociendo a Calímaco, probablemente estuviera en una posición muy relevante. No me atrevería a decir que totalmente al inicio, pero probablemente sí. Luego también quería mostrarles aquí los dos que yo pongo al final, que son los dos poemas que yo creo que pueden servir como poemas de cierre. El primero es obvio, o parece obvio, todo el mundo piensa, que tiene 2 versos añadidos, que son esos últimos que están entre corchetes, ¿no? El poema en verdad queda mucho mejor si son solo 4, ¿no? Quien está hablando aquí no es Calímaco, sino el padre de Calímaco. Tú que pasas junto a mi tumba, que sepas que soy hijo y padre de Calímaco de Cirene. El abuelo de Calímaco se llamaba Calímaco como él. Y sabemos que Calímaco pertenecía a una familia importante de Cirene, que era una posesión tolemaica. Y sabemos que tuvo acceso a la corte desde siempre, es decir, provenía de un muy buen estatus social. Y tenemos testimonios epigráficos y demás acerca de esta importante familia de los Calímacos, ¿sí? Tú que pasas junto a mi tumba, que sepas que soy hijo y padre de Calímaco de Cirene. Los dos fueron famosos. Uno comandó el ejército patrio. Parece que Calímaco, abuelo, en efecto, había sido un general muy importante. Y el otro fue un poeta superior a la envidia, Creso Navascañez, una de las famosas diunturas de Calímaco.
Y luego están estos dos versos: no es extraño si las musas protegen a alguien de niño, no lo abandonan cuando tiene los cabellos blancos. Estos son dos versos que están tomados casi literalmente del final del prólogo de los Telquines. Yo pongo aquí el paralelo, no para demostrar eso, que eso se sabe desde siempre, sino pensando en que si a alguien se le ocurrió ponerle a este poema los dos últimos versos del prólogo de los Telquines, es muy probable que este poema, en la edición de la poesía completa de Calímaco, o cuando menos en la edición de los epigramas, estuviera en una posición final. Y luego viene otro, que este sí es el autoepitafio, el que podía cerrar la colección. Pones el pie junto a la tumba del hijo de Bato, experto en el buen verso y en reír con el buen vino. Estos dos poemas forman una dupla que además está muy bien pensada, ¿no? Fijaos cómo arriba están el abuelo y el nieto, y abajo está el hijo. Aquí el que aparece es Bato. Calímaco, Bato, Calímaco. Están articulados, ¿no?, para hacer complemento. Entonces estos dos yo los puse al final porque pensaba que podían funcionar así. Seguimos. El último tema que yo quería tratar es un poco la idea de cómo funciona la poesía de Calímaco, tanto en los epigramas como en el resto de la obra. Yo me ocupo en este libro sobre todo los epigramas, pero hablo del resto constantemente. A mí me parece que Calímaco tiene una especie de fórmula que combina tres cosas. Os decía al principio que a mí me sorprendió mucho que no hubiera una gran cantidad de estudios sobre Calímaco desde el punto de vista literario, y esto es un poco la conclusión a la que yo llego. En la mayoría de sus epigramas se combinan tres cosas. La erudición, eso es innegable, es decir, es un poeta filólogo, es un poeta culto, es un poeta al que le gusta dar claves, es un poeta que exige la participación de su lector. Es un poeta al que no le interesa un lector servil, necesita un lector activo, que desentrañe las huellas que va dejando. La erudición, que siempre ha estado ahí, esa siempre se ha sabido que está. Algo que no se ha observado lo suficiente es la enorme cantidad de vida cotidiana que hay en Calímaco. Los filólogos y los poetas alejandrinos hasta hace poco tiempo eran considerados, hasta hace poco, hace unos 30 años, eran considerados una especie de eruditos paliduchos que vivían en una torre de marfil y que nunca habían cruzado la calle, ¿no? Se les caían los anillos y si tomaban cualquier tipo de contacto con la realidad. Yo no entiendo cómo se pudo crear esa idea, sinceramente. Yo creo que simplemente, pues no sé, será gente que lee los textos de una manera totalmente superficial y que no se da cuenta que estamos tratando con un lector al que no le puedes creer la mitad de las cosas que te dice, porque todo lo que te dice tiene segundas intenciones y tiene trampas. Hay una gran cantidad de vida cotidiana en la que Calímaco demuestra, y los demás poetas helenísticos también lo hacen, pero es que en su caso es muy claro, que conoce perfectamente la realidad de su tiempo y que participa en las discusiones de su tiempo. Ahora vamos a ver algunos. Y por supuesto, una cosa que yo también quería insistir muchísimo, porque es probablemente lo que más me sorprendió después de volverme a leer y a estudiar Calímaco. Una cosa es leerte un autor, una cosa es conocerlo bien, pero otra cosa es leerte la bibliografía calimaquea. Entonces, ya cuando realmente conoces a un autor, las cosas saltan. Y a mí lo que me llamó más la atención de todo esto es el tremendo sentido del humor que tiene. Un sentido del humor muy erudito, sí, pero un enorme sentido del humor y una enorme capacidad de autoironía. Es un tipo que se burla de sí mismo constantemente. Claro, él lo puede hacer. Si es uno de los mejores poetas de tu tiempo, te puedes burlar de lo que quieras, incluido tú mismo. No necesitas que lo hagan otros. Es más, es un placer que te corresponde a ti mismo, ¿no? Esas tres cosas, erudición, vida cotidiana y humor, yo creo que están en prácticamente todos los epigramas. La erudición, por ejemplo. Aquí, casi al azar, elegí uno de los poemas votivos, ¿sí? A mí, que soy una masa de roble, me ofrendan a ti, señor matador del jabalí y el león. ¿Quién
Arquino. ¿De dónde? Creta. La acepto. Calímaco es el primer poeta que es capaz de meter un diálogo en un pentámetro y le sobra. Hay quien lo intentó hacer después. Filipo de Tesalónica tiene unos poemas en los que intenta imitar más o menos esto. Pero esto no es fácil de hacer. Meter un diálogo entero en un pentámetro. Meter un epigrama con una situación compleja, completa, en un dístico, pero con un diálogo entero en un pentámetro. Y además, con el humor obvio de que estamos hablando de un cretense. Los cretenses son los lacónicos entre los lacónicos. Son los sintomoi por excelencia. Son los que hablan más breve. Son los monosilábicos. Están descritos así en todas las fuentes antiguas. ¿Y qué pasa aquí? Pues resulta que es un cretense que estaba hablando demasiado y Heracles lo calla. A ti se ofrenda esta masa, bla, bla, bla. Sí, para. ¿Quién? Aquí no. ¿De dónde? Cretense. Vale, ya, basta, se acabó. Una especie de epigrama trunco, ¿no? En el que además lo más importante está al final. Dejo mal. En la antigüedad ya esto se sabía que era una de las señas de autor de Calímaco. ¿A quién se le ocurre meter un eco como en el de arriba? ¿A quién se le ocurre meter un diálogo entero en un pentámetro y que te sobre? Pero fijaos la combinación de las tres cosas. Tienes que saber cuál es la cualificación, digamos, popular de los cretenses, porque había otros epigramas que tenían que ver con cretenses que hablaban poco, ¿no? Calímaco mismo tiene uno en el que dice, bla, 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 yo soy la inscripción funeraria de un cretense. E incluso decir la fecha de nacimiento y de muerte me parece demasiado largo. Hay uno de Posidipo en el que habla también un cretense diciendo lo mismo. Es totalmente monosilábico, ¿no? Más monosilábico que esto, tis, pollos, jocres, difícil. ¿Seguimos? Más combinaciones de realidad y de erudición. Este epigrama, por ejemplo, hasta los años 20, nadie lo entendía. Tenía problemas de texto, además, porque lo que tenemos arriba, el término importantísimo que es epistatmos, en la antología palatina estaba bien copiado epistatmos, pero en la antología planudea tenía un error muy simpático, que era epistatmón, frente al establo. Entonces, como hablaba de caballos abajo, o de algo que parecían caballos, pues allá estaba el establo, la cosa parecía funcionar, ¿no? Ya desde 1921, ya Pierre Roussel había dicho más o menos qué era lo que decía este epigrama. Lo que pasa es que tuvo la pésima idea de hacerlo en francés y nadie le hizo caso durante un montón de tiempo. Él explicó lo que pasaba aquí. Soy un héroe pequeño. Aquí yo no sabía cómo traducirlo, pero teniendo un comentario lo explico, pero es muy difícil traducirlo para que se entienda. Epistatmos es un término totalmente prosaico, registrado en las inscripciones y en los papiros del siglo III, que se refiere a un soldado residente, por decirlo así, a un soldado, digamos, estacionado. Los ejércitos de Ptolomeo eran ingentes y no estaban en guerra todo el tiempo. De hecho, después que termina la guerra de los sucesores de Alejandro, una de las cosas que pasa es que Ptolomeo tiene un ejército enorme con el que no sabe qué hacer, tanto de griegos como de mercenarios. Cuando se acaba la guerra, lo único que se le ocurre es llevárselos a Egipto y tenerlos ahí un tiempo a ver qué hace con ellos. ¿Y dónde los coloca? Colocar a todos estos exsoldados, que el que menos tenía un síntoma de estrés postraumático brutal, era dificilísimo. Y estos son los epístatmos. Son soldados que están estacionados temporalmente en Egipto, pero que se podían quedar durante 3, 4, 5, 10 años. A Ptolomeo se le ocurre decir, ¿qué hago con ellos? Bueno, a ver, todo el que tenga una casa suficientemente grande tiene la obligación de recibir a uno. Entonces, este epigrama de lo que habla es de uno de estos soldados establecidos temporalmente en Egipto
que ha tenido un problema con la persona que lo aloja, que es un hipeus, es un caballero, es alguien con el suficiente dinero y con unos terrenos lo suficientemente grandes como para ponerle su casita al soldado y que el soldado esté ahí mientras se ve qué se hace con ellos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que habla una pequeña estatua que está puesta a la entrada de la casita que en esa hacienda del hipeus tiene el soldado establecido. Soy un héroe pequeño, un soldado residente, así lo he traducido, a la puerta, pequeña también, de Etión de Anfípolis, armado solo con una espada y una serpiente curva. Irritado con los caballeros, me ha hecho desmontar a mí también. Tenemos muchos ejemplos de que en la religiosidad popular griega, como sabéis, era muy común poner estatuillas de barro o de metal que protegieran las entradas. Muchas veces eran héroes como los que se describen aquí, tienen una serpiente por las alusiones tectónicas de la serpiente, etcétera, la cosa apotropaica y demás. Aquí la gracia es que Etión, que además viene de Anfípolis, que también pertenecía, era una de las posesiones tolemaicas de ultramar, aunque estuviera en Tracia. Este Etión, como ha tenido tantos problemas con el caballero que lo aloja, desmontó al muñequito y lo puso de pie en la puerta, le quitó el caballo. Fijaos todo lo que Calímaco mete en 4 versos y la cantidad de información que hay que entender para entender el epigrama. Y fijaos cómo se refiere a una cosa que sería el equivalente a algo que salió en los periódicos ayer. Es como si un poeta de hoy en día hiciera una broma sobre un programa de la tele y lo metiera en un poema. Vida cotidiana en su sentido más estricto. Y también, por supuesto, erudición y humor. ¿Por qué? Pues porque hay un humor evidente en castigar a tu fetiche de la suerte porque has tenido problemas con alguien que tiene un caballo o que tiene como símbolo de su poder un caballo. Entonces yo me peleé con el caballero, le quito el caballo a mi muñequito y lo dejo en la puerta para que quede claro que es de un soldado residente de infantería, que soy yo. Esta ironía, y con este voy a terminar, y subes un poquito, muchas veces se convierte en autoironía. Yo al final ya no tenía claro la verdad y tenía un poco de temor de saber si estaba sobreinterpretando y estaba viendo autoironía donde no la hay. Porque para encontrar la ironía hay que leer el griego con muchísimo cuidado, hay que leer los textos con mucho cuidado y luego en el caso de Calímaco lo que pasa es que hay que leer los textos que están basados en ese texto con muchísimo cuidado. Este poema, que es el segundo de mi edición, es el segundo que aparece en la antología. El cazador Epícides es uno de estos poemas que tienen un receptor interno. Una de las características más interesantes de los epigramas de Calímaco, hablando del humor y de la vida cotidiana, es que aparecen un montón de destinatarios internos. Calímaco muchas veces se dirige a alguien dentro del poema, que representa al público, pero que también puede ser una persona concreta. Hay un montón de nombres, hay una enorme galería de personajes que pudieron haber sido reales o no. No sabemos si este Epícides era un amigo de verdad de Calímaco o era un personaje inventado, pero hay muchos así. El cazador Epícides por los montes persigue las huellas de toda liebre y toda cierva, soportando el frío y la nieve. Pero si alguno le dice, mira, aquí está la presa, no la cobra. Mi amor también es así. Sabe perseguir lo que huye, pero vuela por encima de lo que tiene a la mano. Es una de las elaboraciones más célebres de algo que se convertirá en un tópico al que ingrato me huye, busco amante, al que amante me sigue, huyo ingrata. Es un tópico después en la poesía latina, está por todas partes. Calímaco no se lo inventa, hay pasajes de Safo que son parecidos. En la poesía, en los Teognirea hay cosas parecidas, pues, primero que lo dice con esta claridad.
Horacio luego, que es probablemente el poeta más mañoso de la poesía latina, como Calímaco probablemente es el poeta más mañoso de la poesía griega, recoge este poema, ¿no? Y lo pone en un diálogo, ¿no? Hay un diálogo dentro de esta sátira en el que Calímaco está hablando con otro. Y el otro recita el poema de Calímaco, o parte del poema de Calímaco, ¿no? Lo de la liebre y el cazador, etc. Y la persona de Horacio, el sujeto lírico de Horacio, le dice, bueno, pues allá tú, qué bueno que seas tan selectivo, qué bueno que seas tan exigente, pero en lo que a mí respecta, dice más adelante, y es un pasaje que ya no recogí, yo creo que cuando se tiene sed, no se necesita precisamente un vaso de agua. Horacio pone el poema de Calímaco en un nuevo contexto polémico. El epigrama de Calímaco ya era polémico, pero Horacio lo reutiliza en otro contexto polémico. Y es en buena medida el texto de Horacio el que me hace pensar que este poema también tiene una carga de autoironía que yo creo que no se ha observado demasiado, ¿no? Porque también se ha visto como otra de estas declaraciones más o menos inequívocas de el amor selectivo, la poesía selectiva, la poesía aristocrática, el amor aristocrático, yo no escribo cualquier cosa, yo no me enredo con cualquiera, etcétera, que está en Calímaco por todas partes, ¿no? La aristocracia en temas eróticos y la aristocracia en términos poéticos, ¿no? Pero uno cuando lee el poema no le queda tan claro que lo que dice Calímaco refleje orgullo de su parte. Los dos últimos versos son simplemente la constatación de un hecho. Es decir, bueno, pues depende con qué inflexión lean ustedes el texto, ese texto cambia totalmente. Si lo leen con, bueno, mi amor también es así, ¿qué le vamos a hacer? No tengo remedio, busco lo que no tengo y no me gusta lo que tengo. No es lo mismo que decir, pues sí, mi amor es así, ¿y qué? De las dos maneras se puede entender. Tradicionalmente se entiende de la manera afirmativa. Mi amor es así y que el mundo ruede. Pero el hecho de que Horacio lo ponga en un contexto totalmente invertido, a mí la verdad es que me hace sospechar. Y me hace sospechar si lo que pasa no es que Horacio, que está al mismo nivel que Calímaco, es un interlocutor válido en la tradición literaria, un poeta del mismo nivel, y pueden hablar de tú a tú, y está más cerca además en la tradición literaria, no captó, más bien él sí captó esa autoironía que había en el epigrama de Calímaco y la supo reflejar en su texto. Un receptor antiguo no tiene por qué tener la razón. Un receptor antiguo puede estar tan equivocado como uno moderno. Es decir, puede ser que no haya entendido el texto, pero ¿para qué ponerlo en un contexto polémico de nuevo? ¿Para qué ponerlo en boca de esa persona de la que en verdad se está mofando? Porque en este diálogo entre Horacio y el otro amigo que está bebiendo con él, y el otro le endosa todo este discurso acerca de la selectividad y la alta cultura y bla, y Horacio se burla de él diciéndole, mira, yo si la cosa aprieta, no me importa que sea esclava, esclavo, casada o soltera. O sea, lo dice abiertamente. Tú quédate con tu Calímaco. Yo creo que para hacer eso es porque probablemente él entendió este epigrama de una manera autoirónica. Y yo he encontrado por muchos sitios, y ahí sí ya tengo dudas de si no me habré pasado un poco de listo, pero eso pasa siempre porque al fin y al cabo uno juzga los textos desde su propio contexto cultural, y este es un Calímaco posmoderno porque yo leo poesía posmoderna y pienso así. A lo mejor encuentro más de lo que hay, pero en muchos de los sitios que tradicionalmente han sido vistos como inequívocos,
yo pienso que puede haber una sutil ironía. Y puede haber una sutil también autoironía. Es decir, que Calímaco no solamente introduce el humor en sus epigramas, lo mezcla con la erudición, lo mezcla con la vida cotidiana, sino que esa mezcla, esa fórmula, acaba instaurando también una forma de leer los textos. Calímaco, como todo gran poeta, no solamente escribe los poemas, es que te dice la manera en que hay que leerlos. Eso cualquiera que haya leído a Eliot o a Pound lo sabe. O sea, un gran poeta no solamente te da unos textos, es que te da claves de cómo leer los propios textos, porque está leyéndose a sí mismo ahí dentro, y sin que tú te des cuenta, ya te hizo leer de la misma manera. En estos epigramas yo encuentro una y otra vez huellas de eso. Calímaco te dice, ojo, las cosas son así, pero lee bien, lee de cerca, lee despacio, y a lo mejor significa otra cosa. Bueno, cuando salga el libro, pues ya podréis ver si se me ha ido la mano o no. Es mi única preocupación, porque todo lo demás yo creo que es razonablemente sensato. Y ya me diréis si os parece si he posmodernizado demasiado a Calímaco, o si, bueno, al fin y al cabo yo creo que es un Calímaco también un poco de nuestros tiempos. Es un Calímaco leído también un poco desde nuestro punto de vista, pero en mi caso yo creo que tengo el beneficio también de la tradición filológica, y eso me ayuda un poco para equilibrar las dos cosas. Lo que he intentado es equilibrar toda esta buena filología de cuidado, no te excedas con lo que no está comprobado, con lo que no está atestiguado, por muy apetitoso que sea, ¿no? Lo he equilibrado un poco con una lectura más desenfadada y más abierta, menos prejuiciada, yo creo, sobre todo en lo que tiene que ver con el sentido del libro. Y eso es, gracias.